¿Estamos en un momento Lehman Brothers? ¿Estamos viviendo otro 2008 en el sector bancario? El pánico bancario y financiero se está adueñando del mundo en este inicio de 2023 y parece que las intervenciones de los bancos centrales están muy lejos de apaciguar al mercado. El estrés financiero en Estados Unidos ha tardado menos de una semana en cruzar el charco e instalarse en el corazón financiero de Europa, en Suiza. Un viejo conocido de los problemas financieros, Credit Suisse, se encuentra también en graves problemas. Bienvenido al canal de Dani Fernández. Ponte cómodo que vamos a explicar cómo han llegado los bancos a esta situación. Vamos a ver también qué está haciendo la Fed para intentar evitar el pánico financiero y qué podría pasar en el futuro cercano. Os dejo este vídeo que es una intervención en el programa Libertad y Desarrollo en la televisión de Guatemala. Espero que os guste. Allá va. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha causado bastante interés. En Estados Unidos pues han tenido problemas dos bancos, básicamente el Signature Bank y el Silicon Valley Bank, y han habido muchas preguntas en torno a esto. Hemos invitado a dos expertos. Ya me acompaña Daniel Fernández, él es doctor en Economía y director de UFM Market Trends, y Paul Boteo, él es director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias a ambos por estar con nosotros. Voy directo contigo, Dani. Primero fue el Silicon Valley Bank, luego fue el Signature Bank, y eso ha generado alguna preocupación. En términos generales, para empezar esta conversación, ¿cómo viste o qué sacamos en limpio en general de la quiebra de estos dos bancos? Bueno, pues lo que tenemos es un evento claramente que ya podemos llamar sistémico, sobre todo ahora que ya no solamente tenemos los bancos en Estados Unidos y bancos relativamente pequeños, ninguno de estos dos bancos que tú has nombrado son bancos grandes, sino ya tenemos un banco, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, que es Credit Suisse, que está sufriendo muchísimo hoy, según estamos hablando. Entonces, pues tenemos una crisis que podríamos llamar explícitamente ya una crisis de liquidez, que se viene pues plasmando en algunos indicadores desde hace algún tiempo. El indicador que más se utiliza para esto es la curva de tipos de interés, ¿no? Básicamente el tipo de interés de corto plazo y el tipo de interés de largo plazo. Muy rara vez se da la vuelta, es decir, el tipo de interés de corto plazo es más alto que el de largo, y cuando se da la vuelta, pues es un indicativo de presión y estrés financiero, y es un estrés financiero que impacta de manera pues muy directa y muy fuerte a los bancos. Entonces, bueno, pues los bancos que están pues peor capitalizados y sobre todo peor ratios de liquidez lo están pasando ahora mismo muy mal. Paul, tu lectura preliminar, ¿compartís la visión de Dani? Bueno, yo tal vez sería un poco más cauto. Efectivamente, la Reserva Federal está retirando parte de la liquidez que inyectó en los años previos. El Banco Central Europeo está, por su parte, haciendo lo mismo, aunque obviamente con mucho menos intensidad que lo está haciendo la Reserva Federal. Yo creo que por el momento podemos decir que esto está focalizado en los bancos que han tenido los problemas. Y que claramente lo que estaban atravesando en ese momento es que al ser bancos especializados en un sector, que en este caso es el tecnológico, y que son precisamente las empresas tecnológicas que más están sufriendo ahorita y que necesitaban parte de la liquidez que habían depositado en ese banco, pues claramente lo que necesitaban los bancos o el banco que quebró en este momento es vender parte de los bonos que tenía, que había acumulado. Ahí había puesto parte de los depósitos que había recibido, y cuando intenta venderlos, pues simplemente tiene pérdidas porque lo hace, digamos, en un momento en que las tasas de interés están más altas que cuando lo había comprado. Entonces yo diría que por el momento está focalizado allí. Lo que estamos viendo en el banco Credit Suisse creo que es un problema que no viene de ahorita, es un problema que viene desde hace más o menos 2 años o 3 años que se viene cuestionando a este banco, pero que de alguna forma se le estaba inyectando más capital y que pues eso lo había salvado. En el momento en que dicen, miren, uno de sus principales inversores dice, yo no les voy a dar más capital, pues se viene esta crisis. Lo que estamos viendo ahorita es que efectivamente las bolsas de valores están bajando, el valor de los bancos está bajando porque se teme que sea un contagio generalizado. ¿Vamos a llegar a los peores escenarios? No lo sé. Estamos ante un 2008, tampoco lo podría asegurar. Creo que tenemos que esperar un poco más hacia dónde va a desenvolverse esta crisis. Dani, sobre eso que decía Paul, ¿no? O sea, por ejemplo, Silicon Valley Bank le afectó mucho la liquidación de sus bonos, ¿no?
porque lógicamente tenían un rendimiento mucho más bajo. Se habla mucho de que tal vez su portafolio no era tan bueno y que a lo mejor es un problema del banco. ¿Cómo lo leíste tú? Bueno, el portafolio, como cualquier banco, básicamente lo que tiene son préstamos y securities o títulos valores, que son la mayor parte. En el caso de este banco, curiosamente, en este caso era algo especial, pero la mayor parte son básicamente títulos que en este caso eran títulos del gobierno de Estados Unidos o respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, la cartera de crédito en principio no tiene un riesgo de impago, o se considera también por las finanzas tradicionales que el riesgo de impago no existe. Entonces, la cartera de créditos no era mala, lo que era probablemente es una mala situación patrimonial del banco. Y luego, yo no termino de coincidir con Paul en si esto es un evento muy aislado de estos bancos o es un evento sistémico. En general, el coste de financiamiento para todos los bancos se ha disparado. Esto no es un coste de financiamiento que se haya disparado solamente para este banco, o no es una huida de depósitos que se ha dado solamente en este banco. En este banco y en otros muchos, lo que está pasando es que se están transformando depósitos que pagaban cero o prácticamente cero a depósitos altamente remunerados. Básicamente hay una lucha entre el sector bancario y entre diferentes, no solamente el sector bancario, el sector financiero en general, por liquidez. Es verdad que esto les ha afectado mucho más a este banco por sus características concretas y porque básicamente las IPOs, las ampliaciones de capital y las rondas de financiación que consigue la gente en Silicon Valley se han frenado en seco, entonces estaban quemando el cash. Entonces este es el primer lugar donde parece que se rompe el sector financiero, pero vamos, es que se ha roto antes por otros lados. Hubo un pánico financiero el año pasado en Reino Unido y hubo un pánico financiero también en el mundo cripto un poquito antes, que también es un mundo eminentemente financiero. Entonces yo no creo que esto sea aislado. De hecho, esto es otra forma en la que se manifiesta una tensión financiera con la que llevamos viviendo ya más de un año. Y lo que sabemos es que cuando los bancos de interés, los bancos centrales suben tipos, se genera tensión y estrés financiero. Lo que no sabemos nunca es por dónde, o al menos a priori no sabemos nunca por dónde se rompe y por dónde sale este estrés financiero. Y puede salir por el lugar menos indicado por el que nadie nos imaginábamos, un banco en Silicon Valley que quiebra. Pero lo que está pasando en este banco está pasando en general en el sector financiero, que es básicamente, se están haciendo caros las fuentes de financiación y por el lado del activo lo que tenemos son unas pérdidas no reconocidas gigantescas, que en términos contables, por cómo funciona la contabilidad bancaria, no se reconocen hasta que no pasa algo. Y en este caso, en el Silicon Valley Bank, pasó algo y esas pérdidas que ya estaban, ya el año pasado las habían reconocido, aunque no salían en el balance de más de 15.000 millones de dólares, salen ahora, salen de repente y salen de golpe y salen de una manera que llamaríamos los economistas no lineal. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y cuando pasa todo de golpe. Paul, ¿tú cómo lees esta parte? Porque digamos, un poco lo que Dani está planteando es que la subida de tipos, obviamente, es lógico, ¿no? Encarece la financiación para todo el mundo, a los bancos les puede meterles un poco de presión. ¿Qué tanto ese factor puede volverse sistémico, Paul? El riesgo de que se vuelva sistémico claramente pues, es muy real. En eso no vamos a discutir. De hecho, estamos ante el incremento de las tasas de interés más fuertes desde los años 80. Y hay un dicho que es bastante popular y dice, la Reserva Federal o los bancos centrales tienen que quebrar algo para poder resolver el tema de la inflación. En este caso, lo que habíamos visto en meses pasados era cómo la Reserva Federal venía retirando liquidez, cómo venía aumentando las tasas de interés y aún así las bolsas de valores estaban bastante optimistas. Parecía que no creían que la Reserva Federal pues, fuera a tomar medidas muy drásticas. Y la apuesta siempre había sido porque la inflación se iba a resolver de una forma muchísimo más rápida de lo que estamos viendo. Ahora, la cuestión aquí es que podríamos decir que este es un Lehman Brothers. En este momento no estoy seguro. Ese es el tema. ¿Y por qué? Porque hay varios factores. Efectivamente, hay muchas pérdidas que aún no se han registrado. ¿En qué sentido? En que muchos de los bancos han invertido, por ejemplo, en los bonos del Tesoro, el mismo caso del Silicon Valley Bank, que han invertido en bonos y que ahorita al aumentar las tasas de interés, el valor de esos bonos se ha venido abajo. Esas son pérdidas, pero son pérdidas en libros contables que se van a ejecutar en el momento en que se vendan esos bonos del Tesoro. Si los bancos no tienen la necesidad de venderlos, pues no se van a ejecutar y básicamente los bancos podrían aguantarse el tiempo de maduración de esos bonos
y no tener las pérdidas que contablemente están registrando. Entonces yo llamaría un poco a la prudencia, y por otra parte también no estoy seguro que este sea el inicio de la catástrofe por una razón. Depende un poco de qué tanto se contagie de pánico las personas. Por el momento parecía que en Wall Street hay pánico porque están bajando los precios de las acciones. La pregunta es, ¿van a ser, el público va a ir y sacar, por ejemplo, sus depósitos y esto se va a convertir en una corrida bancaria? Bueno, eso depende de las señales que pueda enviar la Reserva Federal. Incluso vemos que el mismo presidente de Estados Unidos sale a decir, miren, todo está garantizado, los depósitos de del público, no así los inversionistas. Entonces depende un poco de esos factores si estamos ante el inicio de un nuevo episodio similar al del 2008. En ese sentido, yo sería un poco prudente en esperar un poco más. De pronto y se cumple lo que está diciendo Dani y efectivamente terminamos en una catástrofe, pero de pronto también se logra manejar de tal forma de que no se vea ese peor escenario. Bueno, yo no estoy defendiendo que estemos en una situación 2008, yo creo que todavía estamos algo lejos. Lo que yo digo es que desde el punto en el que estamos hasta que se pueda escalar una situación similar a esa, pasan menos de 2 días. Pero 2 días, literalmente 2 días. Y la capacidad que tiene esto de escalar rápido es muy, muy grande. Pero claro, también depende de situaciones y de una posición a veces también política, que es la propia Fed. La Fed van de economistas, pero son políticos profesionales, más inteligentes que los otros y lo que tú quieras, son políticos. Entonces, ellos tienen en su mano qué hacer. De momento, lo que han hecho es un medio bail-in, medio bail-out. Básicamente, lo que han hecho, han puesto encima de la mesa y les han dicho a todos los depositantes, con independencia de si están asegurados o no, que esto es importante porque hay muchos depositantes, sobre todo en este banco. En otros bancos no están así, pero estos bancos están muy concentrados en el sentido de que tanto los depositantes eran muy fuertes como los préstamos que hacían eran muy fuertes. Es decir, tenían mucha concentración a unos pocos sujetos. Entonces, cuando se fueron unos pocos, retiraron sus depósitos unos pocos, no necesitas un pánico generalizado para que pierdas la mayor parte de tu fuente de financiación. Pero en cualquier caso, lo que se les ha dicho es, tranquilos, no pasa nada, los depositantes están completamente asegurados y os vamos a dar un montón de líneas de liquidez a cualquier banco que lo necesite. Hasta se ha puesto una especie de ventana de descuento en la Fed, que es básicamente pues, una especie de mecanismo de última instancia ultra agresivo que no se había puesto nunca. No es un quantitative easing, es otra cosa, pero desde luego es un incremento muy fuerte de la liquidez. Pero esto choca mucho con la situación de 2008, es decir, la Fed tiene mucha menos capacidad para hacer esto. ¿Por qué? Porque en 2008 no tenía que luchar contra una inflación creciente y hoy sí tiene que luchar contra una inflación creciente. Entonces, hoy lo que tenemos son o restringo liquidez o incremento liquidez. No hay tutía. Y si incremento liquidez, la inflación no la voy a controlar. Por lo tanto, la situación en términos de política pública que tienen frente ahora mismo los bancos centrales, en ese sentido, en otros sentidos estamos mejor, pero en ese sentido la situación es mucho más compleja que hace 15 años. Y Paul, sobre eso te quería preguntar, digamos, un poco cómo lees la respuesta del gobierno de Estados Unidos, de la FDIC, como dijeron ambos, ¿no? O sea, el mensaje político es un poco, miren, van a perder los inversionistas, los demás acreedores del banco, pero los depositantes no, incluso se va a rescatar por encima de los $250,000, que es el seguro. ¿Cuál es tu lectura de esa decisión? ¿Es la correcta? ¿Es prudente? ¿Crea riesgo moral? ¿Cómo la recibiste? A ver, en términos de riesgo moral, yo creo que efectivamente lo es. Esto lo único que va a provocar son incentivos para que estos escenarios se repitan una y otra vez, que es básicamente la historia que hemos visto en los últimos 150 años. Lo que pasa es que en función de la crisis de corto plazo, pues siendo totalmente, digamos, desapasionados respecto a las consecuencias de largo plazo, en función del corto plazo lo están haciendo bien para tratar de evitar un pánico financiero. Y es que recordemos algo, estos bancos que están en problemas son bancos relativamente pequeños, que no tienen un rol preponderante dentro del sistema financiero estadounidense. De hecho, ¿quiénes son los principales beneficiarios en este momento? Los grandes bancos, porque lo que están haciendo es que las personas que tienen su dinero en bancos pequeños lo están trasladando hacia bancos más grandes como una forma de refugiarse ante la incertidumbre que se está viviendo. Y un poco por ahí iba mi comentario. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Va a
quebrar el sistema financiero, está dispuesto a incurrir en ese costo para combatir la inflación, o lo que va a hacer es que va a decir, yo voy a soportar un poco más esta inflación y voy a salvar el sistema financiero. ¿Qué pareciera que piensa el mercado hoy en día? Pareciera que le están apostando por la segunda opción, porque lo que están haciendo es que los rendimientos, digamos, a un año, las tasas de interés a un año están bajando, lo cual diría que de alguna forma le están apostando a que la Reserva Federal va a tener que dar marcha atrás con lo que está haciendo esto. Ahora, esto nos coloca en una situación complicada porque el tema de la inflación, pues se nos va a convertir en un tema más crónico. Y esto es una bola de nieve. Eventualmente algo se va a tener que hacer para pararlo y los costos pueden ser muy complicados en el mediano plazo. Por eso digo, aquí hay un trade-off entre el corto plazo y el largo plazo. Cómo resuelva finalmente es todavía motivo de duda. Miren, y se supone, Dani, que el domingo era la fecha límite para la primera subasta, ¿no?, de los activos de Silicon Valley. Tampoco fue tan exitosa. ¿Eso es un tema menor o te parece algo que da alguna señal? Bueno, en algunos casos sí se han conseguido vender filiales, no los activos como estabas contando tú, pero por ejemplo en Reino Unido sí se ha conseguido vender la filial del banco en Reino Unido, se consiguió vender a HSBC por 1 libra. Esto es interesante, siempre que pasan estas cosas se venden por 1 libra. ¿Por qué se vende algo por 1 libra? Porque se entiende que estás comprando más pasivos que activos, es decir, estás comprando un problema, no estás comprando un activo. Entonces, desde ese punto de vista, pues a HSBC hay que ofrecerle algo. Es decir, aquí no hay nada gratis. Si te voy a dar un patrimonio neto negativo, ¿por qué te voy a dar un patrimonio neto negativo? También puede ser simplemente porque digas, bueno, yo sí tengo un músculo financiero, creo que no voy a tener el problema de salida de depósitos que han tenido ellos, tengo un músculo financiero. Los activos, como he comentado antes, no son activos de mala calidad, entendidos mala calidad como que no tienen riesgo de crédito, tienen mala calidad en el sentido que tienen una duración muy, muy larga, y al tener una duración muy, muy larga, pues te genera una pérdida de valor si sube el tipo de interés, y cuanto más larga sea la duración, mayor es la pérdida de valor. Eso es un problemón, por eso están ahora en negativo. Pero la idea es, HSBC estará diciendo, pues yo aguanto aquí lo que haga falta. Porque tengo un músculo financiero y tengo mucha liquidez y tengo mucha solvencia, y si no la tengo la puedo conseguir en el mercado, en el interbancario, en el repo, lo que sea. Ahora, sobre el tema concreto que estaba comentando Paul, de qué va a hacer la Fed. Hombre, la Fed ya ha dicho cosas y ya ha hecho cosas, y ya ha dicho una cosa que no sé, nadie hubiera imaginado nunca, que es que va a dar financiación a los bancos con un colateral con el valor que tengan incluido, o el valor nominal, o el valor que tengan amortizado en libros. Esto no había ocurrido nunca. Es decir, tú tienes un activo que vale 50, tú lo tienes en libros, en tu balance, a 100, a mí no me importa. El valor vale 50 y tú me pones un colateral por valor de 50. Si tú tienes 100 de pasivos es tu problema. La Fed había hecho esto antes, y en general el mercado interbancario, el mercado nuevo que se ha generado de repos, que es básicamente una especie de interbancario, así lo entendía y así lo entendió siempre. ¿Cuál es el problema? Que ahora la Fed ha dicho, no, tranquilo, yo entro aquí como elefante en cacharrería y yo entro aquí, te doy, ¿qué tienes en balance? 100, yo te doy 100. Esto es un problemón, porque de facto lo que va a ocurrir es que, a no ser que haya algún otro mecanismo que yo todavía no he visto, es que todos esos bancos van a conseguir la financiación y van a impagar el crédito. Cuando impagas el crédito, lo que haces es que la Fed se quede con el activo. Claro, es que el activo vale una fracción del dinero que te han dado. ¿Eso qué significa? Una pérdida para la Fed. Una pérdida para la Fed es una pérdida para todos los que tienen dólares. Y o se rescata mediante el contribuyente, que han dicho que no lo iban a hacer, pero yo creo que es falso, o se rescata mediante inflación y pérdida de valor de la moneda. Sea por donde sea, alguien paga el pato, alguien paga el muerto, y el muerto lo vamos a pagar, como siempre, pues socializándolo entre todos. Me queda muy poco tiempo, Paul. ¿Querrás cerrar con algún comentario en el minuto que me queda? Bueno, yo simplemente enfatizo el tema que estamos ante eventos, digamos, muy preliminares. Enfatizo el hecho de que son bancos relativamente pequeños dentro del sistema financiero de Estados Unidos, y que lo mejor que podemos hacer ahorita es esperar para ver por dónde se va a desenvolver. La Reserva Federal, efectivamente, como dice Daniel, está siendo bastante agresiva para tratar de evitar el peor escenario de una crisis financiera como la del 2008. ¿Lo podrá evitar? No lo sé, pero creo que por el momento no estamos ante un Lehman Brothers, y deberíamos digamos, ser un poco más prudentes en poder visualizar los escenarios a futuro. Pues Dani, Paul, mil gracias por acompañarme en esta conversación, muy interesante. Seguro estaremos conversando pronto para ver cómo se desenvuelven los eventos. Y a ustedes también, gracias por la sintonía. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.
Bueno, si te ha gustado el vídeo, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres colaborar con el canal, te dejo en el primer comentario en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.